Buen día, bienvenidas y bienvenidos a la mesa panel número 6, entre las primeras naciones y hoy, literatura del área cultural sur chilena y argentina en el siglo XXI. Esta mesa conforma la segunda parte de la mesa presentada ayer, Escritos en los Pasadizos, ambas organizadas por el Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos, dirigido por la doctora Laura Polastri, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Patagonia, Argentina. En la mesa de hoy nos encontramos estudiantes y profesoras. Las estudiantes, Ailén Martínez, si quieren levantar la mano por ahí, Ailén Martínez, Carolina Vázquez y Romina Otarola, son alumnas avanzadas de la carrera de la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades, y fueron invitadas por la profesora Polastri, a cargo de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, a presentar ponencias que constituyen sus trabajos finales. Son trabajos que ellas prepararon para presentar en la Cátedra de Literatura Hispanoamericana. Y bueno, como verán, sus lecturas versan alrededor de la poesía mapuche, a la que se están aproximando. Son obras de poetas no muy estudiados, que forman parte del programa de la cátedra, y bueno, y es un gusto alentar y que las estudiantes estén hoy viviendo esta experiencia. También nos acompaña la doctora Silvia Mellado, docente de la cátedra mencionada, investigadora de CONICET, además de poeta, y quien les habla, también docente universitaria e investigadora. Tanto Silvia como yo formamos parte del proyecto de investigación Literatura del Área Cultural Sur Argentina y Chilena en el siglo XXI, dirigido por la ya mencionada doctora Polastri, y codirigido por la doctora Gabriela Espinosa en el seno del CEPEL. Bien, como anuncia el programa, comenzaría yo con la lectura de mi trabajo. Voy a proyectar. Eh, Me indican si se está viendo. Creo que se está viendo la última placa. ¿Se está viendo? Sí. ¿Se ve la primera placa? La última se está viendo. Ah, porque acá, bueno, a ver. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Bien. Valentina, toca Sí, abajo a la derecha para que se vea a pantalla completa, donde es. Eso toca. Ahí está. ahí se ve mejor. Dice reanudar presentación, Valentina. Ahí es. Ahora sí se ve perfecto. Bien, a ver si bajo la placa se ve la siguiente. Ahí cambié la placa, ¿se ve? Sí, sí, Sí. se ve el cambio. Perfecto. Bien, bueno. Comienzo entonces. Desbordes en la poesía de Ivonne Koñuecar y Rodolfo Lousek Astudillo. Como vaticinio del estallido social ocurrido en Chile el 18 de octubre de 2019, una serie de propuestas escriturarias en el área cultural sur anticipa el malestar del sujeto chileno, horadando el discurso monológico que el Estado-Nación instaura para crear una comunidad sin fisuras. Los símbolos patrios y las instituciones, escuela, iglesia, familia, elementos que el Estado forjó en pos de cohesionar un proyecto nacional moderno de acuerdo a la lógica occidental,
son puestos en crisis de manera recurrente. Así también, nociones como identidad y territorio se ven intersectadas por un sujeto que se siente limitado o bien expulsado por el país que habita. En el presente trabajo me propongo abordar un corpus de poemas perteneciente a dos autores contemporáneos del sur argentino-chileno, Rodolfo Louseck Astudillo y Ivonne Coñueca, para analizar las estrategias literarias propuestas alrededor de los desbordes que el sujeto transita en relación con la tríada territorio, espacio y palabra. En el año 2010, bajo el título Cero Orden, aparece el poemario de Louseck. La configuración excéntrica de dicho título, un cero delante de la palabra orden, paréntesis en alusión a un orden suspendido, inexistente, resulta un anticipo de las estrategias experimentales que el poeta va a desplegar en el interior del libro. Y, junto con la imagen de tapa, establece la clave de lectura de los poemas. Hay un lugar que se incendia. El desorden y el caos muestra personas que huyen, mientras otras batallan y enfrentan, no sin violencia, la situación. El espejeo con los sucesos del estallido de octubre de 2019 resulta inevitable. Allí también el pueblo ganó las calles, entre sonidos de cacerolas y trutrucas, para aclamar que Chile despertó. Louseck, a través de su palabra poética y a través de una estética predominantemente visual, indaga las causas del caos para fundar un nuevo espacio, aunque imaginario, que restablezca la armonía. En un Chile que luego de la dictadura no hizo más que consolidar el modelo neoliberal iniciado con ella, Louseck opta por pensar su propio lugar como ciudadano a través de la ironía y la parodia como modos de cuestionar el espacio que habita. Welcome to Chile se titula uno de los poemas, en el cual, a modo de folleto turístico, la voz poética invita a visitar el país donde, cito, reconocerás el no, te encerrarán en un código estrecho de corte o de marginalidad suprema, ven a lo sometido, fin de cita. El poeta inscribe en sus versos un hablante que introduce al lector en la dimensión política de la escucha. Cada poema imbrica ritmos del entramado social chileno. El lenguaje, muchas veces corrosivo, reescribe en clave política frases soeces que configuran a Chile como país fálico y omnipotente. Cito un título: Mi país es largo y duro, chúpame la patria. En dicho poema, una larga ristra de 49 versos muestran de manera anafórica y paralelística diversas metáforas alrededor de Chile. Aquí algunas. Chile es una jaula embutida de cisnes afligidos, es una sonata de símbolos decimonónicos, es un museo de indiferencias, es un consenso de heterosexuales, es una página violentada, es una procesión de chicos afiebrados por lo institucional, es una constitución inútil, es Santiago ahuevonao, es pura ciencia ficción. Fin de cita. Dentro de un Chile globalizado y centralista, la poesía habilita a redescubrir el mundo de otro modo a través del ojo agudo del poeta que denuncia las desigualdades sociales, por ejemplo, a través de una micro. Cito otro poema. La micro. Una pasarela de anónimos que contribuyen para una patria corta. Una proyección de imágenes en off. Un camión de basura que traslada cuerpos. Un desconcertado escenario para cesantes. Una pista de baile para ciudadanos con sueldo de lógica reducida. Fin de cita. El poeta entreteje con sus versos una subjetividad en crisis a partir de una escritura que resiste el discurso hegemónico del orden, esto es, la dictadura, la economía neoliberal, el gobierno tecnócrata, la intelectualidad chilena anquilosada. De este modo, cual pequeño dios huidobriano, propone la fundación poética de una nueva república. En uno de los poemas más descabellados del poemario, titulado Primer Bando, el hablante poético le da voz a un locutor, el cual, emulando paródicamente un discurso de tintes presidenciales, enumera los ministerios que sostendrán la nueva nación imaginaria. En ella, los cargos públicos serán ocupados por amigos y referentes literarios del mismo Louseck, poetas de diferentes puntos del sur. Cito: Ministro de Educación Sexual, Persus Nivaes.
Ministra de Sanidad Poética, Roxana Miranda Rupailaf. Ministerio de Relaciones Exteriores, Poli Roa. Fin de cita. El mismo hablante lírico asume el cargo de ministro de Fe, en tanto garantiza la credibilidad de la gente elegida. Todos los poemas que conforman Cero Orden configuran un universo caótico, en consonancia con un sujeto lírico anárquico, disconforme y descreído, que intenta derruirlo todo. Identidades, nacionalidades, de construir la chilenidad, dice el mismo Persus Nivaez, seudónimos del escritor de Puerto Montt, Javier Soto. Ivonne Koniecar, por su parte, con sus poemarios Patriagonia y Trasandina, plantea el tránsito incesante de un sujeto que se siente situado, en palabras de Sergio Mansilla Torres, en los extramuros de la nación. En este sentido, su palabra poética deviene anclaje desde donde decirse en sus constantes desplazamientos, geográficos, identitarios, sexuales, ideológicos. En Patriagonia, de 2014, la agonía del migrar constante genera la paradoja de aquel que se autoexpulsa de la patria natal porque siempre se sintió fuera, pero que se sabe dentro porque inevitablemente regresa. Koniecar elige para ello la metáfora del viento. Catabática se titula el primer poemario que compone Patriagonia. En tanto, le permite al sujeto transitar el territorio desde un plano aéreo y desde allí descender al Coyhaique natal. Cito: fuga oscura triza el firmamento. Catabática, yo he vuelto. Fin de cita. En la Patagonia se nace y también se adolece. Constituye el lugar que concentra y moldea todas las heridas del sujeto lírico, porque es allí donde se originan los lazos agónicos que producen su expulsión. Cito: dijeron que mejor no volviera, y dicen que me salvé de tanto. Dicen que nací el 8º día, allá siempre dicen. Esta suerte de epígrafes que se intercalan entre los poemas constituye el coro de voces ajenas que fragua una subjetividad siempre vulnerada y perseguida. Cito: mis poros en látigos ajenos levantan mis pequeños pliegues de heridas, con sus lenguas agujas, sus agujas lenguas, agujas miradas, que cómo camino, que cómo me visto, que cómo no me gusta. Fin de cita. Un cuerpo regido por, cito palabras de distintos poemas, heridas, cicatrices, grietas, vértebras mordidas, cansadas, carcomidas, quemaduras, resulta la imagen recurrente del poemario. Dolor que además se funde con el territorio geográfico. Cito: la fractura continental, mi cuerpo en pedazos, desparramado en el agua, se hace llamar islas, se hace llamar archipiélago, se dobla y se desdobla. Fin de cita. Sí, como afirma Theodor Adorno, en El exilio, la única casa es la escritura, la poesía deviene casa para establecer un dominio. Cito: digo que vuelvo porque lo escribo, y lo escribo porque no sé volver de otra manera. Fin de cita. La casa de la escritura se construye a través de una palabra poética móvil, palabra hablada, gritada desde la fisura de un cuerpo, en el que el sur se instala como herida sin sutura. El sujeto encuentra refugio en la diábasis, estado impermeable, donde, cito, nada entra, nada sale. Fin de cita. Adiabática se titula el segundo poemario que compone Patriagonia, a partir del cual la voz poética enlaza memoria individual y colectiva para trabajar en dos planos imbricados, entre la historia propia y la historia de su país. En este sector especialmente se abre la dimensión política del libro y los discursos se tensionan. El discurso adolescente, individual y de una generación llamada bastarda, guacha y sin ideología, frente al discurso de la autoridad paterna, materna, el de la institución escolar y el estatal, que se tejen en red como un discurso totalizador que aboga por afianzar una identidad homogénea, blanca, católica, heterosexual y patriarcal. Afirma la voz poética: esta es mi piel travesti, la evidencia de la burla, un espejo archipiélago. Chile no tiene oportunidades cuando presento mi demanda de cariños y derechos. Fin de cita. En Trasandina, su último poemario de 2017, el sujeto poético sigue marcado por la permanente nomadía, el tránsito, la errancia,
a contrapelo de cualquier intento de fijación identitaria y territorial. Este poemario se gesta en el momento en que Coñuecar fija residencia en Argentina, y en consonancia con ello se observa un sujeto poético que afianza una identidad transfronteriza y desde la disidencia. No habla en la lengua del nombre ni en la lengua que impone la nación. No comulga con la heteronormatividad y se expulsa voluntariamente de su suelo natal, Coyhaique, para vivir en la extranjería, en el entrelugar. Cito. Entonces, esta soy yo, cotidiana, terrestre, bípeda. Luego cruzo y estoy al otro lado, nuevamente ajena. Te acostumbras rápido a la tragedia, trasandina. Y en otro poema, el desarraigo es la carta más segura. Soy tu Siria, tu Palestina, tu Gualmapu, tu isla para que te refugies, una patria de ambos lados. Cada capa, cada pliegue, como patagona, como mapuche, como lesbiana, como mujer, como chilena, conforma, y tomo palabras de Gabriela Espinosa, una subjetividad fragmentada y múltiple, una ciudadanía fracturada. Por ello, el único cobijo reside en la palabra poética. Cito, vivo en las letras, en sus icebergs pacífica y atlántica. Fin de cita. La patria, la casa, la poesía, palabras finales. Lousek y Coñuecar dialogan, no solo en los modos en que la poesía interroga y fisura los relatos totalizantes, sino en elegir el símbolo de la casa como espacio que expulsa o apresa. Si la casa representa, según Gastón Bachelard, un, cito, cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad, un espacio de fuerza y protección mayor frente a las fuerzas exteriores, fin de cita. La voz poética en el poema Casa Nacional, por ejemplo, de Lousek, expresa: vivo en una casa donde nada me pertenece, por eso doy vueltas en ella sin tocar nada. Aquí no ordeno. Abro el refrigerador, la cómoda, el televisor, no encuentro nada. Las sillas se las llevaron y cortaron el agua y la luz. La puerta se la llevaron. Y ahora todo me muerde porque me desconoce, todo me excluye, nadie viene a preguntar nada. Y en el sueño de la casa propia de Coñuecar, la casa tiene unas manos que entran por todos lados, por las rendijas y las sombras, unas manos sin brazos y sin cuerpo, hurguetean mi casa costra, mi casa sangre, mi casa útero, mi casa patria, mi casa bandera. Trato de quitarlas como si fueran pulgas, piojos, garrapatas, tantas. No puedo abrir la puerta, me han tapado la boca, estas manos me manosean, masturban mi cuerpo de niña, me aprietan el cuerpo, me pellizcan, me hacen cosquillas en los pies mientras me ahorcan, padre, me quitan mi patria, me amordazan con mi bandera. Yo desperté, padre, desperté, y todo estaba así. Ambos poetas anticipan esa voz colectiva que en octubre de 2019 devino cuerpo denunciante que salió a intervenir los monumentos emblemáticos de cada localidad de norte a sur del país. La Casa Nación Chile no da cobijo, solo ahoga, despoja y expulsa. La escritura poética y los ecos que aún resuenan en la calle hoy cobran consistencia en la voz de Lisa Loncón, primera mujer mapuche en presidir la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución para Chile. Cito sus palabras. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, en un Chile que cuide a la madre tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa. Nosotros como pueblos originarios establecimos que iba a ser una dirección colectiva, que dé espacio a todos los sectores de la sociedad aquí representados. Todos juntos, Pulamien, vamos a refundar este Chile. Fin de cita. Este suceso inédito permite creer que ese mundo imaginario, habilitado y militado por la poesía en el sur, comienza a cobrar el espesor de lo real. Muchas gracias. Bueno, bien. A continuación, entonces, seguiría la lectura
Ailén Martínez. Buen día, muchas gracias, Valentina. Bueno, mi poema se titula El espíritu de Lautaro. Es del poeta Leonel Lienlaf. El espíritu de Lautaro, el canto en la poesía de Leonel Lienlaf. Leonel Lienlaf, nacido en 1969 en Alepue, Chile, poeta, músico e investigador mapuche, ha centrado su trabajo en una escritura bilingüe. Escribe en mapuzungún y en castellano, que conjuga el canto, el llamado ul, y la poesía. En el presente trabajo comparto mi lectura de la versión en castellano del poema El espíritu de Lautaro, incluido en la primera sección del libro, Se ha despertado el ave de mi corazón, poemario que recibió en el año 1990 el Premio Municipal de Poesía de la ciudad de Santiago, que convirtió a Lienlaf en el primer poeta mapuche en recibir ese galardón. El volumen consta de un prólogo escrito por Raúl Zurita, titulado El ave de tu corazón. En el mismo, el reconocido poeta santiaguino relata la primera vez que escuchó a Lienlaf recitar su poesía. Cito: Una noche en mi casa, después de leernos unos poemas, nos dijo que en verdad no era así, y que como éramos sus amigos, lo iba a hacer de verdad. Fue entonces cuando cantó sus poemas. Fin de cita. Le sigue la introducción de Zurita a un texto titulado Declaración de Arte Lingüística del propio Lienlaf, donde realiza algunas precisiones sobre su escritura. El poemario Se ha despertado el ave de mi corazón se divide en 4 secciones. 1. El sueño grita en mi corazón. 2. Mi sueño se despierta entre pesadillas. 3. Mi corazón está despierto con la tierra. Y 4. Me encontré con mi corazón más allá del sol poniéndose. Cuenta con un total de 36 poemas, y cada una de las secciones tiene un apartado que sugiere la temática global del texto. Los poemas están escritos en mapuzungún y en castellano. Sobre la página par se ubican los escritos en mapuche, sobre la impar aquellos en castellano. Si el lector comienza por las páginas pares, su lectura iniciará con los ul, los cantos que realiza el hablante poético en mapuzungún. Entre el ul, canto, y la versión en castellano, puedo advertir que no existe una correspondencia estrecha en cuanto a su estructura, y como han demostrado diversos estudios, no es una traducción literal. El mapuzungún no puede ser traducido en su totalidad por la lengua extranjera, puesto que para Lienlaf es un idioma intrínsecamente poético. Cito: permite expresarse de una manera rica, sentir las cosas. Y continúa: cuando dejas el mapuzungún estampado sobre un papel, se convierte en algo duro que está como asustado, sin permitir a las palabras seguir su rumbo. La oralidad te permite variar el sentido, la escritura no. Y eso también sucede en el castellano. Fin de cita. La poesía de Lienlaf despliega imágenes del dolor, recuerdos de sus antepasados, que a través de la palabra, de la oralidad y el canto, son traídas al presente para narrar las consecuencias del occidentalismo en el territorio. En este sentido, el poeta utiliza la oralidad literaria que le enseñó su abuela para recitar lo que de adulto conoció como poesía, denominada como ul, canto, ul cantun, cantar. Esta última está compuesta por el sustantivo ul, el sufijo de diversión cantu, y el sufijo verbalizador in. El poema El espíritu de Lautaro, ubicado en la primera sección, es una invocación del hablante poético al espíritu guerrero del Efcharu, que vaga por la tierra convocando al pueblo mapuche a la lucha a través del espíritu y el canto. Dentro de este colectivo está inserto quien canta. En su versión castellana está compuesto estructuralmente por 4 estrofas. La primera es un cuarteto, la segunda un quinteto, la tercera un cuarteto y la cuarta un terceto. Suman 16 versos en total, algunos de arte mayor, otros de arte menor. En tiempo presente, este poema narra el tránsito y movimiento del espíritu del guerrero mapuche Leftraru, y el lugar de enunciación es la tercera persona del singular. La primera estrofa inicia con una elipsis,
ya que no especifica quién grita llamando a sus guerreros. El poder del grito, como así la conexión con la naturaleza, se evidencian en este fragmento. La vertiente, el agua fresca y la montaña, un viaje a través de los espacios que habita el hablante poético, quien narra el movimiento constante, connotado por los verbos en gerundio, bebiendo y llamando. Cito. Anda cerca de la vertiente, bebiendo el agua fresca, y grita en las montañas, llamando a sus guerreros. Fin de cita. En la segunda estrofa, el espíritu se acerca al yo poético. Hay una alternancia entre la primera y la tercera persona del singular. La acción del espíritu se repite y a la vez es simultánea con otras acciones vinculadas con los sentidos, como la vista, el oído y la voz. Nuevamente son los gerundios los que captan los movimientos y la permanencia del guerrero en torno al corazón del sujeto poético. El espíritu de Lautaro lo convoca a la acción reiteradas veces, pero no resulta un llamado a tomar las armas. Cito. El espíritu de Lautaro camina cerca de mi corazón, mirando, escuchando, llamándome todas las mañanas. Fin de cita. En la tercera estrofa, el hablante poético se siente totalmente involucrado con el propósito del guerrero mapuche, quien lo busca para luchar con el canto y el espíritu. El llamado empleado por Lautaro tiene la finalidad de convocar a su gente, colectivo dentro del cual se ubica el hablante poético, pero no desde las armas y sus famosas tácticas militares, sino desde el arte más íntimo, el canto. Cito. Lautaro viene a buscarme, a buscar a su gente, para luchar con el espíritu y el canto. Fin de cita. En la última estrofa cambia la enunciación a la segunda persona del singular, mediante la evocación. El poema se completa con la afirmación de la existencia del guerrero mapuche sobre la tierra, quien canta para luchar y convocar a otros en esa lucha. Esta presencia primordial en la legitimación y reconocimiento de la identidad también involucra al hablante poético, quien se une a la lucha a través del ul con el que manifiesta su importancia. Cito. Tu espíritu, Lautaro, anda de pie sobre esta tierra. Fin de cita. El Toki Leftraru, Tirúa 1534-1557, más conocido como Lautaro gracias a la españolización de su nombre, cito, es reconocido por conducir al pueblo mapuche a resistir la salvaje colonización española y la invasión impuesta en toda el Abya Yala. En la conocida Guerra del Arauco. El líder militar mapuche fue fuente de inspiración, no solo para los revolucionarios combatientes de las campañas libertarias, sino para el resto de las generaciones de las comunidades indígenas que sostienen su lucha por la libertad y el reconocimiento de su existencia ancestral. La figura de Lautaro ha pasado de generación en generación. En el ámbito de la literatura occidental, obras como La Araucana, del español Alonso de Ercilla, funda la escritura una visión del araucano, en la que Leftraru es un personaje exotizado, principalmente por sus habilidades guerreras. Dicha visión es reelaborada desde otro lugar, por poetas mapuche contemporáneos, por ejemplo, David Aninir Traro, en su poema Mapurbe. Respecto a las reelaboraciones de la figura de Lautaro, Silvia Mellado en su libro La morada incómoda plantea, retomando las palabras de José Bengoa, que, cito, si en el devenir nacional chileno los criollos independentistas retomaron las banderas de Lautaro y Caupolicán, los jóvenes mapuches invocan a Lautaro como una imagen, una guía simbólica, un espíritu guerrero, una fuerza que da identidad y valor. Fin de cita. Biela, por su parte, hace hincapié en la figura protagonista del guerrero, no desde el ámbito bélico, sino desde el arte. El canto, el grito, el llamado del espíritu protector que se traslada aún por la tierra, invocando al pueblo para que se una a él. Ya no es la figura de un guerrero como en la Araucana, sino un espíritu que canta para despertar a quienes deben seguir luchando por su territorio, es quien exhorta a no olvidar. En la mencionada Declaración de Arte Lingüística, bajo la premisa de que toda forma de escritura es una convención, Biela expresa su decisión de utilizar el grafemario ranguileo como ejercicio político y reconocer el trabajo realizado por sus hermanos mapuche, como don Anselmo Ranguileo,
quien no solo fue pionero, sino que ha dejado un legado desde la grafía hasta el pensamiento que involucra la identidad mapuche. Plantea el poeta, cito, sin desmerecer el trabajo de los académicos, creo que los mapuches somos en definitiva quienes decidiremos cómo representaremos el sonido de nuestra palabra. Fin de cita. Luego aclara que, si bien utilizará el grafemario ranguileo, tiene algunas pequeñas modificaciones. Bien Laf, tal como lo han demostrado varios estudios, ejerce la autotraducción. A partir de la escritura mapuzungún, se autotraduce al castellano. Según Melissa Stocco, la autotraducción, cito, se trata de una práctica creativa por la cual un autor escribe en 2 o más lenguas y está atravesada por las formas singulares en que el autotraductor construye tanto paralelismos y correspondencias como contrastes por medio de omisiones o digresiones entre versiones de su obra. Fin de cita. Como estudiante que trato de acercarme a la lengua mapuche, observo que en el ul, el canto, en mapuzungún del poema analizado, el nombre Leaptraro, el cual es el sujeto de las acciones del poema, está escrito en minúsculas, decisión que llama la atención en tanto no se adecúa al grafemario ranguileo y que hace esas pequeñas modificaciones que el poeta anuncia en la Declaración de Arte Lingüística, mencionada más arriba. Los versos de mapuzungún se presentan despojados de puntuación y mayusculación, en contraste con el castellano, que finaliza con puntos cada estrofa, lo cual me lleva a preguntarme, ¿qué implicancias tendrá el canto en esta decisión escritural? ¿De qué manera impacta la oralidad en la escritura? La autotraducción construye, además de 2 textos paralelos, un espacio intermedio entre ellos, donde se negocia y articula creativamente la diferencia cultural. En este sentido, el poema autotraducido por Bien Laf, cito, despliega el elemento creativo, la libertad de decisión en el traslado de imágenes y frases de una lengua a la otra, en un movimiento multidireccional, que no podemos adivinar más allá de sus propias declaraciones en torno a su práctica traductora. Fin de cita, Stocco, 2021. Sin duda, un tema complejo que despierta mi interés para futuras investigaciones. En conclusión, el canto como invocación despliega la memoria en estado presente de quienes murieron luchando por su territorio, su cultura, su gente y su lengua. El hablante poético, a través del canto, del ul, invoca el espíritu ancestral del Eftraru, quien a su vez lo convoca para ser parte de la lucha y rebelión en esta tierra, en un tiempo presente cíclico y repetitivo, del cual se siente parte. Por último, Bien Laf utiliza el ul como forma de visibilización del pueblo mapuche y como militancia política artística. Cuando canta y expone que el ul es su poesía, su visión del mundo ligada a la naturaleza y a la importancia de su respeto, convoca no solo a luchar por el territorio y el reconocimiento de la cultura mapuche, sino que también insta a no olvidar el canto al guerrero ejemplar, Leftraru, quien vaga aún por esta tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ailén. Bueno, continúa la lectura Carolina Vázquez. Hola. Bueno, comienzo. Los tránsitos de la memoria en el poema Sueño Azul de Licura Chihuaylaf. Diversos estudios sobre la poesía mapuche actual remiten a la recuperación de la memoria histórica, ancestral, colectiva y oral. Siguiendo esta línea, analizo el poema Sueño Azul de Licura Chihuaylaf e indago en el recorrido desplazamiento de la voz poética a través de la memoria. Estos tránsitos enlazan la niñez, la adultez y el linaje del sujeto poético, el pasado, el presente y la proyección hacia el futuro. Un tiempo espiral que se va tejiendo a través del azul y del sueño. El Licura Chihuaylaf, poeta y escritor del sur de Chile, autodenominado oralitor, involucra su poética con la oralidad, la escritura, la conversación, la cosmovisión, la memoria y sus antepasados. Su obra es bilingüe, escrita en mapudungún y castellano. A lo largo de su carrera como escritor, ha recibido varias premiaciones. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2020 en Chile, siendo el primer escritor mapuche en recibir este premio.
y en octubre de 2021 recibió el Premio Interamérica en el marco del CAI, como reconocimiento por su amplia trayectoria. De Sueños Azules y Contrasueños es una edición bilingüe. En las páginas pares aparece la versión en mapudungún y en las impares la versión castellana. El libro está dividido en 5 secciones con un total de 30 poemas. Cada sección posee un poema preliminar escrito en las 2 lenguas en letra cursiva sin título. En el presente trabajo me detengo en la versión castellana del poemario para focalizar mi análisis en el poema titulado Sueño Azul, tercer poema de la primera sección ubicada al inicio del libro. El propósito del trabajo es abordar los tránsitos que el hablante poético elabora a través de una memoria que enlaza la infancia con el presente y la proyecta hacia el futuro. El poema liminar de la sección donde se encuentra el texto que analizo tiene una estrofa de 9 versos. Presenta al sujeto poético en las lejanías, perdido, angustiado, extraviado, transitando entre el pasado y el presente. Cito: lejos anduve, perdido, llorando, un alma en todo caso, alumbrado de ti. Fin de cita. Y culmina con la invocación a la figura materna a través de la pregunta retórica. Cito: madre, ¿a dónde irán mis sueños? Fin de cita. Aquí el lamento se transforma en sueño, en poesía. El derrotero del sujeto poético se desplaza y traslada entre el llanto, la soledad y los recuerdos. El poema Sueño Azul tiene una composición de 10 estrofas con 194 versos en total. Uno de los poemas más extensos del libro. Inicia con el origen desde donde la voz poética parte, la comunidad que lo guarece. Cito: la casa azul en que nací está situada en una colina, rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aromo primaveral en invierno. Fin de cita. A través de la enumeración, el hablante poético describe la topografía del paisaje de su lugar de origen, de nacimiento. La palabra azul, en el primer verso, aparece escrita en mayúscula. Este color es parte de una gran tradición de relatos de ancianas y ancianas que decían, según el Licura Chihuailaf, que, cito, los mapuches vienen del azul. Fin de cita. En la primera estrofa aparecen tránsitos de la memoria a través de actividades de la infancia. Cito: en invierno sentimos caer los robles, partidos por los rayos. En los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles a buscar ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de algunas de ellas, navegando sobre las aguas. Fin de cita. La memoria del sujeto poético transita entre la niñez, la vida cotidiana y los rituales. Su derrotero se sitúa en una comunidad que se encuentra en armonía con la naturaleza. Cito: por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas, a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María. Fin de cita. Es esa orilla y ese pan que le permiten recordar y volver a ese momento ceremonial. El ritual del fogón, lugar simbólico, le posibilita al sujeto poético recordar con ternura a sus antepasados, volver a su origen, a su tierra, a su comunidad, a su poesía. Estas formas de rehabitar el hogar a través de los tránsitos de la memoria le permiten desplazarse por distintos tiempos y espacios. Según Gabriela Espinosa, cito: los sujetos migrantes se ubican entonces en un lugar transicional. Una vez que parten del lugar de origen, ya no vuelven a ser nunca los mismos, y al mismo tiempo siempre están volviendo hacia donde partieron, horizonte que no vuelve a ser igual. Fin de cita. Vinculado a los ritos de la vida cotidiana, la voz poética despliega conversaciones didácticas en las que refiere las palabras de sus ancestros. Cito: nada más me decía, hay que aprender a interpretar los signos y a percibir sus sonidos, que suelen esconderse en el viento. Fin de cita. Los sujetos
que hablan e ingresan al poema se amarran a la memoria, a los relatos, a las conversaciones, a los ritos, y se desplazan a través de la visión, la interpretación, los símbolos, los lugares y sus hogares. El hablante poético que presenta esas voces y sus relatos oficia, según plantea Silvia Mellado, como un, cito, mediador o gestor de testimonio que sobrevuela junto a la categoría de hueipife o parlamentador. Fin de cita. Cito el poema. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios, largos relatos, que no hablaban del origen de la gente nuestra, del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul. Fin de cita. De este modo, la memoria de ese niño que permanece viva en el sujeto adulto se alimenta de la memoria ancestral y se religa con el hogar. El nutram, el relato, el diálogo le dan fuerza a la memoria nómade. Los símbolos, la iconicidad y los dibujos también constituyen el vehículo de la memoria de ese sujeto que recuerda fervorosamente la importancia de los tejidos y la nostalgia por no haber aprendido a tejer. Cito, como mis hermanos y hermanas, más de una vez intenté aprender ese arte, sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche. Fin de cita. Ese conocimiento ancestral hilvana puntos entre el arte textil, la medicina sagrada y la cosmovisión mapuche. El sujeto transfiere y traduce los tránsitos que conviven en su memoria a través de pasajes entre lo terrenal y lo simbólico, lo familiar y lo espiritual. Cito, nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo bueno no existe sin lo malo. La tierra no pertenece a la tierra. Mapuche significa gente de la tierra, me iban diciendo. Fin de cita. En la octava estrofa, el sujeto poético recuerda los ritos ceremoniales de su comunidad. Cito, cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. Fin de cita. El pasaje del otoño al invierno es otro tránsito que la memoria recorre a través de nuevos comienzos, nuevos ciclos y nuevos brotes. El sueño, un tema altamente significativo en la cosmovisión mapuche, es enunciado desde la voz poética como aquel que crece como lo hace una flor y luego se vuelve palabra, poesía. Al final de la estrofa, confluyen en la memoria del sujeto la muerte, la naturaleza y la imaginación como forma de escape. Cito, una madrugada partió mi hermano, Carlitos, lloviznaba, era un día ceniciento, salí a perderme en los bosques de la imaginación, en eso ando aún. Fin de cita. En las estrofas siguientes, y hasta la culminación del poema, el sujeto poético enuncia desde el presente. Cito, hoy les digo a mis hermanas, Rayén y América, creo que la poesía es solo un respirar, como nos lo recuerda nuestro Jorge Teillier. Fin de cita. La escucha y la contemplación forman parte del mundo poético del sujeto que evoca el pasado, enunciando desde un presente. Recuerda a sus poetas amigos, a la comunidad poética que lo guarece. Enfatiza e intensifica el tránsito a través de la anáfora. Cito, ahora estoy en, fin de cita, Italia, Francia, Suecia, Alemania y termina en Holanda. Hay un desplazamiento trazado como un mapa simbólico que genera una correspondencia entre los lugares que menciona y los poetas amigos. En la estrofa final, el paisaje de Ámsterdam aparece. La voz se aleja y viaja. Cito, llueve, llovizna, amarillea el viento en Ámsterdam. Brillan los canales en las antiguas lámparas de hierro y en los puentes levadizos. Fin de cita. Y los dos últimos versos
muestran un desplazamiento entre lo individual y lo colectivo, visibilizando las diásporas del sujeto poético a través de sus recuerdos. Cito: «Tenemos deseos de volar, vamos, que nada turbe mis sueños, me digo, y me dejo llevar por las nubes hacia lugares desconocidos por mi corazón». Fin de cita. La memoria traza a través de los sueños, la poesía, esos lugares inexplorados. Los tránsitos muestran a la poesía como aquella otra forma de decir, de comunicar. Es ahí donde el origen del sujeto se transforma en relato. En conclusión, este poema despliega los tránsitos de la memoria del sujeto entre el campo y la ciudad, entre el pasado y el presente, entre los antepasados y el niño adulto, entre la oralidad y la escritura, entre lo terrenal y lo espacial, entre la palabra y los sueños, la poesía, el relato. Sueño Azul traza un camino que enlaza la infancia con el presente del sujeto y se proyecta hacia el futuro en busca de nuevos sueños. Este poema revitaliza la ternura del origen, presente en cuerpo y espíritu, y a través de la poesía, del sueño, recuerda, rememora, escucha y vuelve a pasar por esos lugares sensibles del ser para evocarlos en su poética a través de la memoria, el relato y la conversación del niño adulto. La memoria, lugar transicional del sujeto errante, cobra protagonismo y fuerza, mostrando formas de habitar el hogar a través de los tránsitos. Una memoria trashumante que lleva a cuesta sus antepasados, condensando el sentido del poema. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, sigue entonces Romina. Adelante. Hola, buenos días para todos los participantes. Gracias, Valentina, por la presentación. Bien, el título de mi trabajo es Memorias del Coñún Trai Coleujú, y comienzo. Cristian Cayupán Mora, de origen mapuche, nació en 1985 en Puerto Saavedra, provincia de Cautín, región de la Araucanía, Chile. El nombre original, en mapuzungún, el lugar natal del poeta, Coñún Trai Coleujú, que suele repetir la melodía de las aguas según un verso propio de Cayupán. Perdón. Además de ser escritor, es editor y director de la revista literaria Comarca, estudió trabajo social en la Universidad Católica de Temuco y fue miembro del Círculo de Escritores Juvencio Valle de Nueva Imperial, donde dirigió la revista Letras del Sur. En 2010 obtuvo la mención especial por su poema Nací Piedra en el Premio Internacional de Poesía Nóside, entregado por el Centro de Estudios Bossio de Italia. Su escritura, según afirma el mismo Cayupán, posee similitudes con la de otros poetas mapuches como Leonel Guenlaf, Lorenzo Ayliapán, Elicura Chihuaylaf, entre otros. Terruño, poemario que indago en esta ocasión, se publicó en diciembre de 2014 por Ediciones Mapuñuque en Temuco, Ulumapu. Cuenta con 33 poemas distribuidos en 4 partes: Terruño 1, Terruño 1, Terruño 2, 3 pueblos de la frontera y paisajes. Como su título lo indica, su lectura nos acerca a la tierra en la que nació y se crió el poeta, la cual se reconfigura desde la poesía y la memoria. Propongo analizar 4 poemas: el poema 1 del apartado Terruño 1, el poema 7 del apartado Terruño 2, Me pierdo y Memorias de paisajes. Intento una aproximación a los modos en los que el hablante poético rememora, enlazado con su presente, el mapa de su infancia, expresando su cosmovisión ancestral y el vínculo con los elementos de la naturaleza y el territorio mapuche. En el horizonte de estas lecturas se hallan las nociones de sentido de lugar, de Sergio Mancilla Torres, y las reflexiones sobre frontera de Gabriela Espinosa y Laura Polastre. Sergio Mancilla Torres propone la noción de sentido de lugar para referir a esa forma de ser textual que hace que la poesía provea al lector de una cierta experiencia de lugar
precisamente por la capacidad evocadora y representacional del lenguaje poético. En el poema Memorias, compuesto por 42 versos libres, repartidos en 4 estrofas, ese sentido de lugar alude a la pertenencia, por lugar de nacimiento y crianza del hablante poético al Coñuntra y Traicoleufú, su identidad y su personalidad emergen de allí. Cito: el olor a huerto regado se confunde con el aire marino, allí donde nací. Fueron los años los que me alejaron del terruño, pero no olvido los primeros pasos en el lugar que me vio crecer. Fin de cita. Y así como no olvida los pasos que dio en el terruño que lo vio crecer, el hablante poético plantea que se niega a olvidar su pasado. En los siguientes versos leemos, cito: así me niego a olvidar ese pasado idílico, que aún late en mi interior, pero también así tuve que partir un día al mundo de los mortales. Fin de cita. Hay una frontera que delimita el pasado idílico en su tierra natal y su presente en el mundo de los mortales, presente que lo encuentra viviendo en otro territorio chileno. Se percibe un tono nostálgico en el hablante poético, ya que recuerda los rituales familiares de ese pasado idílico. Cito: recuerdo a mi madre, desgranando arvejas nuevas, en el centro de la casa, cuando el piso olía a cera recién esparcida, y salíamos a recolectar frutos silvestres, de cada estación del año. Así, me recuerdo tantas veces sacudiendo manzanos y echando los frutos a los sacos para ser enviados a la chichería. Fin de cita. Otro modo de relacionarse con su terruño aparece en el poema 1, que inaugura el poemario. En la brevedad de los 9 versos que conforman la única estrofa, el hablante poético realiza una vinculación entre la tierra en la que vive y su cuerpo. Cito: hasta el atardecer de mi vida viviré nombrando a la tierra, como si fuera mi propia carne, porque el lenguaje del que estoy hecho, el barro, es mi esencia. Fin de cita. El sentido de lugar atraviesa la corporalidad. Cuerpo y esencia son tales en relación con la posibilidad de recordar y nombrar la tierra enlazada al recuerdo y a la vivencia de la infancia. Tierra, esencia y cuerpo confluyen en el ser del hablante poético. En el poema 7, estructurado en una estrofa de 10 versos libres, el hablante poético se dirige a un tú. Lo percibimos ya en el primer verso. Cito: hundes la cabeza en la oscuridad. Fin de cita. Ese tú recurrentemente busca la cruz del sur en la oscuridad, la señal que siguieron sus ancestros. El hablante poético nos indica con estas palabras que ese tú al que se dirige pertenece a una comunidad, hace referencia a su linaje. Y la cruz del sur podría pensarse como una especie de brújula. Para la comunidad mapuche representa el rastro o la huella del choique o ñandú, animal con alto significado en la cultura y en las ceremonias. Los versos dan cuenta del estrecho vínculo del hombre con la naturaleza y el cosmos, con las palabras oscuridad, cruz, del sur, señal, noches. Cito: hundes la cabeza en la oscuridad, buscando, como siempre, la cruz del sur, que es la señal que siguieron tus ancestros. Fin de cita. El hablante poético recurre a la memoria para indicarnos que ese tú, en tiempos de olvido, y como siempre, solo debe fiarse de la cruz del sur para seguir el camino indicado. Cito el cuarto verso: el único mapa que se puede confiar. Fin de cita. Ese mapa, del que hay que fiarse, se convierte en el símbolo de una cartografía que se dibuja imponiendo fronteras. Y en este caso, esa frontera está delimitada por la cruz del sur. El concepto de frontera implica un límite y también un lugar de intercambios identitarios. Ese límite, señalado por la cruz del sur, por el Puñón Choique, sería el terruño, la tierra del Coñuntra y Traicoleufú, donde habita ese tú y donde el hablante poético construye su imagen situado en una frontera, la frontera del sur de Chile. Asimismo, se puede interpretar que el mapa en el que el hablante poético confía no es el mapa oficial del Estado-Nación, sino el mapa que señala la cruz del sur. Hacia el final del poema ingresan las creencias y las costumbres de la comunidad mapuche. El hablante poético recuerda, cito:
sabes que no se debe silbar en las noches. Fin de cita. Ya que si lo hace, cito, es como escribir Lucifer en la entrada de la casa para no despertar ni llamar a los brujos. Fin de cita. Silbar de noche se relaciona con lo malo, lo oscuro, con la brujería que recaería sobre la persona que silba y su entorno. Hay creencias que dicen que luego de las 12 a.m. no se recomienda silbar, ya que a esta hora los perros del infierno y de la oscuridad escuchan el sonido del silbido y logran acercarse a la persona que está silbando para oler su aura. Por último, en el poema Me Pierdo, compuesto por 16 versos dispuestos en 2 estrofas, la memoria del yo poético recurre a un punto específico del mapa para recordar que, cito, en Puerto Saavedra me pierdo, como en mis años de estudiante liciano, a orillas del río, junto al malecón, por sus calles pedregosas, como hacen 10 años. Fin de cita. A pesar de que el hablante poético se pierda mientras recorre su lugar de procedencia, al que vuelve para transitar sus calles, no muere su memoria, porque él no olvida ni quiere olvidar, como en el poema Memorias. Ni muere su tierra natal, ni su afecto por ese terruño que lo vio nacer y crecer, que atesora los recuerdos familiares, las costumbres y los rituales. Cito, muere la tarde, pero no así la noche, pero no así Saavedra, pero no así sus calles. Y a mí me encuentras en la ribera del río, deletreando la oscuridad. Fin de cita. El hablante poético deletrea en la oscuridad de Puerto Saavedra para no olvidar y afianza su sentido de lugar. Desde el título del poemario, Terruño, se vislumbra el afecto que tiene por su tierra natal y las memorias que trae sobre ella al presente. A modo de cierre, quisiera apuntar que estos poemas, al igual que una parte importante de la poesía mapuche, estaban férreamente vinculados a la memoria comunitaria. En palabras del propio Cristian Cayupán, Terruño es el mapa de mi infancia. Representa el apego a las cosas simples como la tierra donde uno nace, la cartografía socioterritorial que te da la identidad para presentarte ante el mundo. Es el horizonte cultural que uno trae desde los primeros pasos. Es el cobijo del seno familiar donde uno se siente refugiado. Y los poemas que integran este poemario están caminados desde una lógica propia de la mística mapuche para la sociedad mapuche. Fin de cita. El mapa de la infancia es también la poesía, la palabra que ofrece una morada, un lugar desde el cual el poeta habla con los suyos y también se comunica con los otros, con nosotros. Podemos entonces asistir a su memoria, dejarnos guiar por esa cruz del sur y acercarnos, por medio de esta escritura, al corpus de la poesía mapuche actual. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la lectura de estas 3 valientes estudiantes, Ailén, Carolina y Romina, muchas gracias. Y bueno, pasamos a la última lectura. Adelante, Silvia Mellado. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Este trabajo que voy a compartir se titula Resonancias de la figura de José María Arguedas en la literatura mapuche actual. Con la conferencia plenaria La poesía indígena contemporánea entre evocación de lo antiguo y reto a la modernidad, Antonio Melis ofrecía en las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de 2004, en ese momento se hicieron en Perú, un panorama de la producción literaria contemporánea en lenguas originarias. Melis subrayaba el lugar de José María Arguedas en las poéticas indígenas actuales que van desde México hasta, cito, la parte más austral del continente. Para el caso de la literatura quechua, la presencia del poeta, narrador y etnólogo resulta evidente, mientras que para aquellas literaturas en las cuales, cito a Melis, no puede comprobarse una influencia directa, funciona, decía él, lo mismo como piedra de toque. Diversos ámbitos de la poesía actual escrita por poetas mapuche respaldan, creo, esta afirmación. Por ejemplo, la imagen de poeta, cuyo proyecto escriturario atraviesa el cerco de la nación peruana y genera diálogos entre mundos antagónicos,
acercan las figuras de José María Arguedas y de Licurachi Huaylaf. También encuentro contactos entre nociones del mundo andino y del mapuche contemporáneo. Me refiero a la noción cuñifal como doble del huacha andino en poemas del mencionado Licurachi Huaylaf y también en poemas de Maribel Mora Curriao o Adriana Pinda. Para esta ocasión les propongo una aproximación a la imagen del río y del lago que las poetas mapuche Liliana Ancalao, residente en Comodoro, Patagonia, Argentina, y Daniela Catrileo, Santiago de Chile, 1987, trazan en relación con sus nombres, en relación también con los desplazamientos forzados y la colectividad que respalda sus voces. Parto de la idea de que es posible leer la complejidad de estas imágenes junto con dos símbolos poderosos, el Yaguar Mayu y el Huayco, que conforman, tal como lo ha estudiado Mauro Mamani Macedo, una metáfora fluvial del mundo andino y de la escritura arguediana en particular. El Yaguar Mayu, o río de sangre, y el Huayco, que es el desprendimiento de barro y todo lo que arrastra el agua en forma de aluvión por cauces de ríos y quebradas, poseen el sentido de diversas corrientes que confluyen y también de fuerzas que se desbordan y conllevan elementos desarraigados que aún en dimensiones trágicas apuestan a la renovación. En Arguedas, estas nociones explican el movimiento, la vida y el comportamiento de vertientes que recorren nuestras memorias y cuerpos. Esto lo desarrolla Mauro Mamani Macedo, quien nos remite especialmente a una intervención de Arguedas que se titula La novela como expresión literaria del Perú, en la que sostenía que las corrientes extrañas se encuentran y durante siglos no confluyen por fusionar sus direcciones, sino que forman estrechas zonas de confluencia, mientras que en lo hondo y lo extenso de las venas principales fluyen sin ceder increíblemente. A diferencia de los desbocados ríos serranos, los del sur pueden parecer menos impetuosos. Sin embargo, en las poéticas de Ancalao y Catrileo, la aparente calma de las aguas, e incluso su reposo o marcha subterránea, también son imágenes en auxilio, puntos de partida, maneras de inquirir el lugar de las poetas en el mundo. Lago de sangre. En las palabras introductorias a su último poemario Roquín, Provisiones para el viaje de 2020, tituladas Para que drene esta memoria, la poeta Liliana Ancalao sostiene, cito, escribo porque así me alivio un poco, como mis ojos se alivian cuando miro lejos, porque ser Ancalaufken es estar en la mitad del mar o en la mitad del lago, esa planicie extensa de mi sangre nampulcafe que arrancó desde el Pacífico hasta el Atlántico y se instaló en la precariedad del trato con el Huinca, desde donde fue desalojada. Ancalaufken, podríamos decir, supone una escritura más precisa de Ancalao. Me interesa detenerme en la escritura del nombre y su relación con el territorio, la historia y el lugar de enunciación. En la actualidad, y a partir de la enseñanza intercultural de la lengua y la cultura mapuche realizada por los Quimeltufe, aprendemos cuán significativa es la presentación de las personas en los saludos. Se enseña a expresar el nombre, el territorio del cual se proviene y el árbol genealógico. Esto se denomina Cupani Tuún, es decir, las raíces parentales y territoriales. Y es que desde la antigüedad mapuche, los nombres se relacionan con el territorio habitado de procedencia y por ello los apellidos contienen esa información y nos dicen desde dónde vinieron los antepasados. En el pasaje citado, el nombre que la nombra Ancalao, que dice quién es y desde dónde viene su linaje, se convierte en un locus de enunciación. Anca significa en mitad de, y Laufken o Lafken, mar o lago. El linaje proviene desde el oeste, Gulumapu, y ella ahora habla desde el este, Puelmapu. El nombre entonces deviene Huolmapu, es decir, territorio transitado por su gente que abarca
desde el Pacífico hasta el Atlántico, entendido de esa manera y por sobre las divisiones de los estados nacionales argentino y chileno. Se lo concibe además en estrecha correspondencia con los tránsitos de los sujetos, quienes lo van delineando como tal. Nampul-Cafe deriva de Nampul-Can, viajar, recorrer. El lago de sangre que recorre entre el Pacífico y el Atlántico aglutina múltiples valencias que van, desde un tránsito libre, en ejercicio de la soberanía del lugar, hasta el universo dramático de las matanzas, la sangre de la violencia. Según la serie de presupuestos que Ancaló despliega en las palabras introductorias a Roquín, los desplazamientos forzados constituyen un motivo por el cual ella crea, y acá cito otro pasaje de esas palabras introductorias de las cuales vengo hablando. Escribo porque a todos los aprisionaron y los arriaron como si fueran animales, cientos de kilómetros, y abandonaron a algunos en el camino, los dejaron desangrándose después de caparlos o después de cortarles los garrones. No es motivo este trabajo detenerme en la noción de arreo, basta con apuntar que las maneras orales de contar los desplazamientos forzados por medio de esta metáfora ganadera reponen la violencia y torturas infringidas por parte de los militares que ejecutaron las campañas de exterminio del siglo XIX. Lo que digo entonces es que el lago de sangre, ya sea esta sangre del linaje o la vertida a partir del desalojo, se convierte en el lugar desde el cual hoy la poeta habla, lo cual, como el río de sangre andino, ofrece la posibilidad de renovación de esos elementos sueltos, desperdigados, desarraigados. Catrileo Fu. En 2016, la poeta Daniela Catrileo publica Río herido. En una serie de entrevistas, presentaciones, la autora explica que el título del poemario consiste en una traducción poética de su apellido. Catrileo, nombre chilenizado, proviene de Catrileo Fu, río cortado. ¿Cómo escribir un nombre que nació herido antes de ser escrito, antes del origen de la letra? Dice uno de los poemas de Daniela Catrileo. Coinciden las búsquedas de ambas poetas. Coinciden en la decisión de despejar la lengua borroneada, disimulada en la escritura del castellano. La complejidad de estas operaciones me remite a lo que Laura Polastri denomina la lengua del nombre. En una conferencia de 2007, la estudiosa se pregunta acerca de si los escritores que ella reúne en la antología de microrrelatos El límite de la palabra hablan la lengua del nombre. Se pregunta, ¿o será que esas lenguas ya se han vuelto una patria inhabitable donde nacieron los mayores y que hoy son solo el baldío de la memoria ajena? Este es el problema de las lenguas de las minorías, de los inmigrantes, responde apelando, entre otras cosas, a las reflexiones de Deleuze y Guattari. Las lenguas del origen, rubricadas en los nombres, borran las huellas de la identidad individual en pos de una identidad colectiva, al mismo tiempo que trazan fronteras, excluyen e incluyen, delimitan. Esta mirada de Laura acerca de las lenguas del nombre me ayuda a reflexionar acerca del mapuzungún que atraviesa los nombres y que no necesariamente supone una lengua transmitida. Este no legado, además, conlleva reflexiones conflictivas de violencia y discriminación que hicieron posible su intransferencia. Madres, padres y abuelos que la hablan en la intimidad, pero no la enseñan para evitar la discriminación, personas que la perdieron por no tener hablantes con quien compartirla, ¿no? Entre otras causas. Aún cuando la poeta mapuche no sea hablante del mapuzungún, desde su nombre, esta lengua delimita un lugar de enunciación que para la gran mayoría de los poetas, me atrevo a decir, supone un sitio problemático de interpelación. No todo es arrojado a la errancia, sostiene Catrileo en un breve ensayo que se titula El nacimiento del río o Poética del río, Inche Daniela Catrileo Piñén, de 2019, y allí, tal como nos cuenta su proceso de escritura, nos enteramos que a la indagación del origen y el neutrano conversación con su familia, le sigue la decisión ética y estética de escribir poesía. En efecto, las distintas capas del poemario que señalo
el río adquiere múltiples valencias. Supone un recorrido individual y colectivo, lleva consigo marcas de la migración desde el sur hacia Santiago de Chile, a veces se convierte en el lugar desde el cual se habla, otras el río habla, su fondo, su cauce, su ribera. Voy a leer algunos pasajes. Es cuestión de tiempo y volver a ser gravilla, que bajo el cauce no pierde su color. El río nos sumerge. Nacemos de rabia, de pobres, de olvido, como musgo en la ribera. Nacimos con el río herido, nuestra mancha en el costado. La cuarta parte del poemario, titulada Acción fluvial, inmersión, se abre con los siguientes versos. Los elementos arrastrados por el río crean, en su viaje herido, profundas llanuras fértiles. El arrastre de las aguas, lo que conllevan, contiene en sí una posibilidad fecunda de vida, pero en el poemario nunca son fijas las significaciones del río. A cada valencia le sucede un giro su contrario. Por ejemplo, el poema que sigue, al que recién cité, afirma la valencia del río en tanto fuerza que lleva tras de sí elementos, esta vez como el hecho mortuorio. Cito. Y un cuerpo aparece, el tono violáceo, hinchada su carne, el agua no purifica, quema. A los efectos de esta breve comunicación y a modo de cierre, quisiera subrayar la dimensión identitaria del río y del lago que las dos poetas despliegan a partir de la reescritura de sus nombres en mapuzungún. En un trabajo sobre las dinámicas socioculturales en la poesía de Arguedas, Mamani aborda la maleabilidad del símbolo río en la cosmovisión andina. El río transfiere destrezas, dice, la posibilidad de crear música, toma diversas formas, huaicos, como decía al principio, venas enardecidas, sangre que grita, animales como el toro o la serpiente. También el río supone secreto y comunicación, límite y frontera de lo conocido y lo no conocido, un espacio que oculta y también convoca. En cuanto al río como metáfora de impulsos sociales, la migración de la sierra a la costa acontece como ríos que descienden y llegan a la gran ciudad. El cinturón de fuego, ese abrazo a Lima que leemos en el himno a Túpac Amaru de Arguedas, y que no se asienta tanto en el abandono y la orfandad nacida de la migración, sino en la posibilidad de renovación del nuevo espacio que se pisa. Otro aspecto importante radica en la dimensión del río como fluir relacional, no solo con los semejantes, sino con los otros hermanos como las plantas y los animales, indica Mauro Mamani Macedo. El lago Nombre, en Ancalao, como doble del Yaguar Mayu, aglutina todas las sangres, en especial la de los cauces silenciados, venas que no han cedido del todo y pugnan por hacerse oír. Perdón. El río, herido en Catrileo, sube desde el sur hasta la urbe, desparramado en arroyos que podrían juntarse. Van revueltas en esas aguas las memorias del despojo de apenas hace 200 años, las conversaciones con los mayores, la ternura del presente que abona un futuro reparador. Perdón, van a escuchar el mate. Para terminar, me gustaría volver a este pasaje que seguro está en sus memorias. Toqué las piedras con mis manos, seguí la línea ondulante, imprevisible como la de los ríos. Leemos en la novela de Arguedas Los ríos profundos. Y si las poetas tocan, como Ernesto lo hace con las piedras incaicas, sus nombres, se acercan y los oyen, o mejor, ¿podemos imaginar que las poetas oyen en la dureza de la letra, en la parte pétrea de la palabra, la lengua del nombre? ¿Acaso este sea uno de los caminos posibles para que todas las memorias drenen? Muchas gracias. Bravo. Bueno, muchas gracias, chicas, por las lecturas.
y los hermosos trabajos. Y bueno, y muchas gracias también al espacio brindado por el Congreso, gracias a Florencia Angulo y su comité organizador, gracias Laura. Bueno, estamos muy alegres y emocionadas por estar participando de este evento. Así que bueno, gracias por el espacio para compartir nuestras investigaciones. Bueno, bien, se abre el espacio entonces para las preguntas, comentarios, sugerencias de quien quiera entre los participantes. ¿Puedo hacer una pregunta muy tonta para Romina? Bueno. Sí. Muy tonta porque quería que, si me podés repetir el nombre del poeta que trabajaste. Sí, se llama Cristian Cayupán Mora. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ya que tengo el micrófono habilitado, me gustaría primero agradecerles a mis profesoras, a Laura, a Gabriela, a Silvia, bueno, a Valentina, que no la conozco personalmente, pero bueno, ya estuvimos charlando bastante, a mis compañeras, que a pesar de que estuvimos trabajando, o sea, una temática similar, no compartimos los trabajos antes y los acabamos de escuchar hoy, y me encantaron y están re interesantes los de todas. Así que eso, muchas gracias por haberme dejado ser parte de este congreso. Es la primera vez que expongo en uno, así que me re gustó la experiencia. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, entonces ya estaríamos en horario, no sé cuál era el horario de cierre. Daríamos por terminada la mesa, si están de acuerdo. Muchas gracias Bueno. a todas y a todos. Gracias por estar presentes y bueno, un gusto haber estado en esta convocatoria y bueno, mis felicitaciones a las estudiantes por animarse a vivir la experiencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Después pueden Muy ver la linda grabación. mesa, lindísima la mesa, muchas gracias. Bueno, nos vemos.